buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Saludamos, como siempre, muy cordialmente a todos nuestros seguidores desde Canadá hasta el sur de Chile. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el mensaje justo, fresco y limpio de la Palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. Corría en Palestina más o menos el año 850 a.C., cuando Josafat, rey de Judá, fue al norte a visitar al rey Acab, rey de Israel. Porque, a pesar de la división del reino del pueblo de Dios, ambos estaban emparentados familiarmente, ya que el hijo del rey Josafat se había casado con la hija del rey Acab. Así que, un día, el rey Josafat decidió ir a visitar a su consuegro a Samaria, capital del reino del norte, donde vivía el rey Acab. Todo esto que vamos a compartir hoy lo podemos ver en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, o en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Sabiendo entonces Acab que venía el rey Josafat, sacrificó para el convite muchas ovejas y vacas en honor al rey Josafat y sus acompañantes. En el convite, Acab, rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá: Josafat, ¿irías conmigo a pelear en batalla contra la ciudad de Ramot de Galad y arrancarle a los arameos lo que es nuestro? Entonces Josafat le respondió: Oh rey, sabes que estoy a tu disposición en todo, lo mismo que mi pueblo. Iremos contigo a la guerra, pero hagamos una cosa. Antes que nada, consultemos a Yahvé. Está bien, Josafat. No estaba en mis planes eso, pero haremos como tú digas. Así que Acab, rey de Israel, mandó llamar a sus profetas, que eran unos 400, y les preguntó a todos: Escuchadme bien, profetas. Os pregunto a todos, ¿debo ir a la guerra contra la ciudad de Ramot de Galad y recuperar esa ciudad, o no? Entonces los profetas al unísono gritaron todos a una: Oh rey, por siempre vivas. Vaya su majestad a la batalla, porque Dios está a su lado y entregará la ciudad en sus manos. Pero el rey Josafat insistió e intervino y le dijo al rey Acab: Espere un momento, mi rey. ¿No hay aquí en vuestra tierra tan solo un profeta de Yahvé a quien podamos consultar antes de ir a la batalla? Entonces Acab, rey de Israel, con disgusto le respondió: Sí, Josafat. Todavía hay una persona más. Hay alguien en mi reino por medio de quien podemos también consultar a Yahvé. Pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno. Solo me anuncia desastres. Se trata del profeta Miqueas, el hijo de Imlá. Entonces el rey Josafat le respondió al rey Acab: No diga eso, mi rey. No hable así de un profeta de Yahvé. Entonces Acab, el rey de Israel, llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó: Búscame al profeta Miqueas, el hijo de Imla, y tráemelo inmediatamente aquí por orden real. Pasados unos días, Acab, el rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en la plaza central de la ciudad, a la entrada de la puerta principal de Samaria, la capital del reino.
estaban rodeados con todos sus cortesanos y con todos los que profetizaban a su favor, cuando en ese momento el profeta Sedequías, hijo de Canana, alzando la voz y con unos cuernos de hierro que se había hecho, empezó a profetizar en voz alta delante de todos, diciendo: Así me dijo Yahvé, con estos cuernos atacarás a los arameos hasta aniquilarlos y conquistarás completamente Ramot de Galaad. Y entonces todos los demás profetas vaticinaban lo mismo que Sedequías y dijeron: Oh sí, majestad, atacad a Ramot de Galaad y vencerás, porque Yahvé está contigo y la entregará en tus manos. Entretanto, el mensajero que había ido a buscar al profeta Miqueas, cuando lo encontró, le dijo: Oye, Miqueas, mira, los demás profetas del rey Acab, a una voz, le han predicho el éxito al rey Acab. Así que, por tu bien y por tu vida, habla favorablemente al rey Acab para que tu mensaje concuerde con el de los demás profetas. Pero Miqueas firmemente le dijo: Tan cierto como Yahvé vive, en verdad te aseguro que yo le anunciaré al rey solo lo que Dios me diga. Entonces llegó el momento y el día de estar el profeta Miqueas ante los reyes Acab y Josafat. Entonces el rey Acab, tomando la palabra, le preguntó al profeta Miqueas: Miqueas, te ordeno que me digas si debemos ir a la guerra contra la ciudad de Ramot de Galaad y arrancársela a los arameos. ¿Sí o no? Entonces Miqueas, en tono irónico, le dijo al rey: Oh sí, mi rey, ve, ataca, tú vencerás, y la ciudad te será entregada en tus manos. Entonces el rey Acab, enfurecido y de mal tono, le reclamó a Miqueas: ¿Cuántas veces debo conjurarte que no me digas nada más que la verdad de parte de Yahvé? Y ante esto el profeta Miqueas le dijo al rey: Entonces, ¿por qué me pregunta mi rey el oráculo de Dios? Sin embargo, escuche ahora muy bien esto, mi rey. Esta es la palabra de Dios de Israel para el rey Acab. Vi a todo Israel disperso por las colinas, como ovejas sin pastor. Por lo tanto, que cada uno se quede en su casa y no vaya a la guerra. Oráculo de Yahvé. Entonces Acab, rey de Israel, le dijo al rey Josafat: ¿Ves? No te lo decía yo, Josafat. Este hombre jamás me profetiza nada bueno, nada a mi favor. Solo me anuncia desastres. Entonces el profeta Miqueas prosiguió su discurso y dijo: Oigan todos la palabra de Yahvé, Dios de Israel. Vi al Señor sentado en el trono, con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y Yahvé me dijo: He puesto un espíritu mentiroso en la boca de los profetas del rey Acab. Y Yahvé ha decretado para ti, mi rey, la calamidad y la muerte. Al oír esto, el profeta Sedequías, hijo de Canana, se levantó y le dio una bofetada al profeta Miqueas. Entonces Miqueas le contestó: Oh, pared blanqueada, dentro de poco tiempo también tú estarás escondiéndote como un cobarde, de recámara en recámara, por palacio escapando de tus perseguidores. Entonces Acab, rey de Israel, ordenó: Tomen a Miqueas y llévenselo a Amón, gobernador de la ciudad, y díganle que yo le ordeno echar a este hombre en la cárcel y no darle más que pan y agua, hasta que yo regrese victorioso de la batalla. Entonces el profeta Miqueas, el profeta de Dios, le replicó al rey Acab: Si regresas victorioso, es porque Yahvé no ha hablado por mí. Y ahora escuchen bien todo lo que les voy a decir de parte de Yahvé. El rey Acab morirá en Ramot de Galaad. Y así fue como Miqueas, el profeta, acabó metido en la cárcel a pan y agua.
Pasados unos días, Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos a la batalla contra la ciudad de Ramot de Galaad. Pero, cuentan las crónicas que alguien disparó su arco al azar y la flecha fue a dar justamente entre las piezas de la armadura de Acab, rey de Israel. Y así fue como, al atardecer, al ponerse el sol, murió desangrado en la batalla, y entonces todo Israel huyó a los montes y a sus casas, tal como había predicho el profeta Miqueas de parte de Dios. Y así terminó sus días Acab, el rey malo de Israel, por haber hecho caso a los falsos profetas de su tiempo. Todo este relato histórico que ha sucedido hace unos 2300 años atrás se repite también en el día de hoy, estimado oyente. Sí, ha oído bien. Se repite la misma historia con los falsos profetas y apóstoles en el día de hoy en medio del pueblo de Dios. Usted ya conoce aquellos dos pasajes de Pedro y Pablo que dicen: Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Como hubo también falsos profetas en el pueblo de Israel, habrá también entre vosotros falsos profetas que introducirán herejías falsas. Y Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13. Hay falsos apóstoles fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O podríamos decir también como apóstoles del Espíritu Santo. De la misma manera, estimado oyente, sucede en el día de hoy. Se vuelve a repetir la historia del relato que hemos compartido con usted. Punto número 1. Por un lado, seguimos teniendo falsos profetas y apóstoles que profetizan de parte de Dios con eso de «Dios me dijo para usted, hermano». Y sigue habiendo también falsos que se autoproclaman apóstoles del Espíritu Santo. Punto número 2. Y por otro lado, también sucede en el día de hoy que los que decimos la verdad de parte de Dios somos acusados, rechazados, perseguidos, criticados y en algunos casos amenazados, y quizás un día encarcelados y hasta matados como lo hicieron con Miqueas. Pero la verdad está libre, estimado oyente. La verdad no muere. La verdad siempre se cumple y siempre prevalecerá sobre los mentirosos, porque Dios mismo está detrás de la verdad. De la misma manera, estimado oyente, en el día de hoy estamos llenos de estos falsos apóstoles y profetas que son como una plaga, igual que en los tiempos del Libro de los Reyes, donde había 400 profetas falsos ante un solo profeta de Dios. ¿Puede ver la desproporción de 400 a 1? Esa es exactamente la misma proporción que sucede en el día de hoy. Hay cientos de falsos profetas y apóstoles, y en cambio somos muy pocos los que profetizamos la verdad ante tanto pastor, pastora, apóstol, sacerdote, papa, iluminado, profeta y líderes falsos del día de hoy. Con el tema de hoy queremos denunciar una vez más que hoy en día ya no hay profetas ni apóstoles, ni nadie que hable ex cátedra de parte de Dios, ni que ponga fechas, ni anticipe acontecimientos, ni nada de nada. Ni tampoco existe el título de apóstol del Espíritu Santo. Ni Bernabé, ni Apolo, ni Silvano, ni mucho menos Timoteo son apóstoles del Espíritu Santo, como hay algunos por ahí que han llegado a decir que eso es así. No. Todo esto lo dicen para defender su autoinventado título de apóstol del Espíritu Santo. Pero desde aquí denunciamos a todos esos que dicen que hay apóstoles del Padre y apóstoles del Espíritu Santo. Todo eso es falso. Y tiene aquí usted un ejemplo. Y en el último programa hablamos que había apóstoles del Padre, apóstoles del Hijo y apóstoles del Espíritu Santo. Ahora mire tan solo un simple ejemplo más de la manipulación que hacen del texto de Romanos capítulo 16, versículo 7, para tratar de salirse con la suya de que hoy hay apóstoles del Espíritu Santo. Escuche, escuche. Saluda a Andrónico y a Junia, mis parientes y
coprisioneros que son ilustres entre los apóstoles. O Ok. ministros, bueno, ok. A ver, pues tiene que haber algo más claro todavía. Ok, también dice, me gustó, míralo, a ver si su labor apostólica es bien conocida, dice. A ver, léetelo. Saludad a Andrónico y a Junias, paisanos míos y compañeros de cárcel. Su labor apostólica es bien conocida e incluso creyeron en Cristo antes que yo. Bueno, Pero lea usted en su versión lo que dice ese texto de Romanos capítulo 16, versículo 7, se lo ruego, y verá que ahí no dice que Andrónico y Junias sean apóstoles, no, sino que el texto dice que Andrónico y Junias eran tan buenos creyentes que eran muy estimados, eran ilustres, eran destacados entre los apóstoles, pero no dice que Andrónico y Junias eran apóstoles. Eso no lo dice el texto, eso se lo inventan los lobos. Que Andrónico y Junias tuvieran un apostolado o un ministerio con los apóstoles, eso no los hace apóstoles. Ser estimados por los apóstoles no los hace apóstoles. El texto está diciendo simplemente que los apóstoles querían mucho a Andrónico y a Junias, los apreciaban mucho, los valoraban mucho y reconocían su trabajo con los apóstoles o entre los apóstoles. Pero, no dice el texto que Andrónico y Junias eran apóstoles, porque si así fuera, entonces la Escritura entraría en contradicción, y mucho menos dice el texto que son apóstoles del Espíritu Santo. Así que ya puede ver a este mentiroso que se autoproclama apóstol del Espíritu Santo, tomando estos textos en manipulación para defender su tesis y su falso título de apóstol. Por otro lado, este falso que se autoproclama apóstol del Espíritu Santo, si usted escuchara sus prédicas, este hombre defiende el divorcio, defiende el diezmo y defiende la oración de fe. ¿Usted cree que este puede ser un apóstol del Espíritu Santo defendiendo el divorcio por adulterio, el recasamiento del divorciado, cuando el mismo Espíritu Santo dice en la Biblia que el divorcio es pecado y que el recasamiento del divorciado es adulterio? ¿Se da cuenta de la contradicción de estos lobos? Ahora, para que vea lo que digo, les recuerdo lo que predica este supuesto apóstol del Espíritu Santo sobre el divorcio. Escuche bien. La única causa, si ya es, él no tiene arrepentimiento, se fue con la otra, o viceversa, entonces sí hay divorcio. La única razón, hermano, es adulterio. Ahora, porque recuérdese, la única causa habilitada por la Escritura para un divorcio, ¿cuál es? El adulterio, hermano. Y el que fue víctima, hermano, ese sí puede rehacer su vida. ¿Usted cree que puede ser un apóstol este hombre que defiende el divorcio, el recasamiento adúltero del divorciado, que defiende la oración del pecador, que defiende aceptar a Jesús en el corazón y toda esa basura americana? Este no es más ni menos que uno más de los 400 falsos apóstoles que también hoy hay, como en los días de Miqueas y como en los días de Elías, y este pastor que les habla es como un moderno Miqueas que denuncia a estos falsos apóstoles, falsos profetas, pastores y pastoras del día de hoy, como lo hizo Miqueas en su día. Ay, estimado oyente, alguien tiene que denunciar a estos lobos como lo hizo Miqueas en su día. Alguien tiene que derribar a estos locuaces malabaristas del sofisma argumental. Alguien tiene que ponerse en la brecha y denunciarlos. Alguien tiene que confrontarlos. Ya es hora de pararle los pies a estos ladrones de la verdad, la mafia del diezmo, la mafia de titulitis apostólica, los defensores de la falsa oración de fe y los pecaminosos divorcistas del adulterio por recasamiento, que ganan adeptos ante los ignorantes que en lugar de leer con atención la Biblia, se tragan todo lo que esta gente les dice. Haga como los bereanos de Hechos capítulo 17, estimado oyente. Examine con cuidado lo que decimos. No nos crea por el simple hecho de que hablamos con energía y con radicalidad. No, sino que examine lo que decimos y examine también lo que dice este lobo que le hemos puesto a modo de ejemplo y luego decida usted quién tiene la verdad. Si este falso que se autoproclama apóstol del Espíritu Santo o este pastor que les habla. Usted decide.
Salgan de esas iglesias donde hay apóstoles y profetas para no hacerse ustedes cómplices de esas aberraciones doctrinales que son pecado y que les costarán la eternidad. La Biblia no dice que haya apóstoles del Padre, tampoco dice que haya apóstoles del Espíritu Santo, eso es un invento. Mateo capítulo 10, versículo 2 dice: los nombres de los 12 apóstoles son, y luego los nombra a todos. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 14 dice: los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es verdad que Cristo es el apóstol por excelencia, pero no hay tal cosa como los apóstoles del Padre. No son varios apóstoles del Padre, como dice este necio. Escuche. Apóstoles del Padre, apóstoles del Hijo y apóstoles del Espíritu Santo. En resumen, no hay apóstoles del Padre, no hay apóstoles del Espíritu Santo, y los apóstoles enviados por el Señor Jesús son solo 12. No hay más apóstoles en ningún rango ni en ninguna función en el día de hoy, como dicen los arrogantes apóstoles falsos del Espíritu Santo del día de hoy. Para ser verdadero apóstol, una persona tiene que cumplir 3 requisitos bíblicos. Punto número 1. Ser testigo de la resurrección de Cristo. Punto número 2. Haber sido llamado directamente por nombre y apellido de parte del mismo Señor Jesús. Punto número 3. Hacer milagros evidentes en el entorno de la prédica del Evangelio. Y ninguno de estos 3 requisitos los cumple ningún hombre en el día de hoy. Así que todos esos apóstoles modernos del Espíritu Santo que usted ve en su iglesia o en internet son falsos, son vividores, son engañados y están engañando. Son ladrones de la verdad y si usted los sigue y les cree, usted irá al abismo eterno con ellos. Ciegos, guía de ciegos, dijo el Señor Jesús. Son una mafia de mentirosos, que conste en acta. Pero pastor, ¿es tan importante eso de discutir y discutir si alguien es apóstol o no es apóstol, si hay apóstoles ahora o si no los hay? ¿Tan importante es discutir de este tema y emplear tanto tiempo y energía en cuestiones de este tipo? ¿Vale la pena, pastor, luchar por estas ideas? Pues sí que vale la pena, estimado oyente. Vale la pena emplear tanto tiempo y energías en enseñar esto porque cuando uno cree algo incorrecto, cuando uno practica algo incorrecto, cuando uno enseña algo incorrecto, eso es pecado y tiene 3 consecuencias. Primero, está engañando a la gente, y eso es muy grave de cara a la eternidad. Es mentir. Segundo, está ofendiendo a Dios, porque Dios dice una cosa y esta gente dice otra, y eso se llama rebelión. Punto número 3. Dios ha determinado que lo que uno cree tiene repercusiones eternas. Por lo tanto, si uno cree algo errado, Dios lo destina a la condenación eterna. Y si uno cree lo que Dios dice, eso agrada a Dios. Así lo ha establecido Él. Por eso es tan importante luchar en defensa de los demás y en defensa de la verdad. Es más, Dios nos manda combatir ardientemente por la fe. Por eso luchamos tan firmemente y de forma radical. Y para terminar, estimado oyente, la enseñanza de hoy nos preguntamos: ¿cuál era la función de los verdaderos profetas del Antiguo Testamento? ¿Y cuál era la función de los verdaderos apóstoles del Nuevo Testamento? Pues sencillo, estimado oyente, escuche bien. Los profetas del Antiguo Testamento fueron elegidos por Dios para anunciar al Mesías Salvador del mundo. Y los apóstoles del Nuevo Testamento fueron elegidos por el Mesías para anunciar el Evangelio al mundo. ¿Ve la relación, estimado oyente? ¿Se ha fijado cómo también siempre todo termina en el mismo punto, el Evangelio? Los profetas predicaban al Mesías,
y los apóstoles predicaban el Evangelio del Mesías, y nosotros predicamos el Evangelio del Señor del Evangelio. ¿Ve la cadena? Este es el noble arte de enseñar un tema correctamente y redirigir todo estudio hacia el Evangelio del Señor del Evangelio. Y esta es la verdadera forma de predicar como lo hemos hecho hoy, y lo hacemos cada semana en el canal. Todo tema debe converger en el mismo punto, el Evangelio, el centro neurálgico de toda la Biblia. Siempre alguien le ha pasado la luz de la verdad a otro, y así, uno tras otro, por siglos y siglos, hasta usted, estimado oyente, donde nosotros le pasamos a usted la luz de la verdad del Evangelio verdadero y jurídico, que a su vez lo hemos recibido un día de otros. Antorcha que empezó a circular desde los campos del jardín del Edén en Génesis 3:15, hace unos 6.000 años atrás, que después llega hasta el día de hoy con usted. ¿Se ha dado cuenta que la cadena de la promesa mesiánica nunca se ha cortado ni una sola vez desde Génesis 3:15 hasta el día de hoy? ¡Qué fantástica es esta cadena mesiánica! Desde Génesis hasta la cruz y desde la cruz hasta el día de hoy. ¡Qué gozo! ¡Qué deleite es ver todo esto con los ojos de la revelación! Ver estas verdades del Evangelio y no la falsedad de las revelaciones de los profetas y apóstoles del día de hoy. Ladrones de la verdad. Una mafia del dinero religioso, unos vividores y una raza de víboras, como dijo el Señor Jesús. Así que tenga cuidado y abra los ojos, estimado oyente. Márchese de esas iglesias por el bien de su alma y por su eternidad. Los profetas verdaderos todos dieron su vida por anunciar el Mesías, y los 12 apóstoles verdaderos todos dieron su vida por anunciar el Evangelio del Mesías. Y ahora usted y yo recibimos ese privilegio después de tanta penuria, tanto sacrificio y tanta muerte de profetas, apóstoles y hombres verdaderos por causa solo de difundir este mensaje para que llegue a usted, el Evangelio del Mesías. Miqueas se enfrentó a reyes, se enfrentó a su pueblo, se enfrentó a 400 profetas falsos y se enfrentó al final trágico de sus días para que usted hoy tenga el Evangelio. ¿Se va a dar usted el lujo de despreciar este privilegio que Dios le da? Escuche ahora, estimado oyente, el Evangelio en resumen. Evangelio que probablemente usted nunca haya escuchado en su iglesia ni en su vida. Punto número 1. El hombre es un delincuente ante Dios por causa de los delitos cometidos en toda su vida. El hombre ha roto la ley de Dios, por lo tanto, es un delincuente en busca y captura. Punto número 2. Dios es un juez justo y tiene que hacer justicia sobre las injusticias del hombre delincuente. Punto número 3. Si Dios le aplicara hoy la justicia que usted merece y le cayera hoy sobre usted, entonces Dios lo enviaría a la cárcel eterna, porque Dios no puede saltarse su justicia. Él tiene que hacer justicia de sus injusticias. Dios no es un Dios bonachón, pero Él tiene paciencia, y aún no le ha aplicado la sentencia de justicia y muerte. Punto número 4. Para que la justicia que usted merece no le caiga a usted el día de su juicio, Dios diseña un plan llamado el Evangelio, que es la buena noticia. Punto número 5. Ese Evangelio, o sea, ese plan, esa buena noticia ante su situación mala, consiste en lo siguiente. Escuche bien. La justicia que usted merece recibir por sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz.
cuando el Padre mata a su Hijo para descargar su ira y para satisfacer la justicia divina que usted provoca ante Dios por sus injusticias. Esto es el Evangelio. Punto número 6. Aunque Dios ya descargó la justicia que merecen sus injusticias sobre su Hijo, eso no lo perdona a usted automáticamente, sino que Dios lo perdona a usted si usted obedece dos condiciones indispensables que Dios le manda para perdonarle y salvarle. Primera condición: usted debe reconocer sus injusticias pasadas y abandonar sus injusticias presentes. Esa es la primera condición que Dios le pone para perdonarlo y salvarlo. Segunda condición: la justicia que el cielo descargó sobre el Señor Jesús por sus injusticias, usted debe apropiarse de ella. Usted debe recibir esa justicia por medio de la fe. Esa es la segunda condición. Entonces, cuando usted reconoce sus injusticias, primera condición, y recibe la justicia de Cristo, segunda condición, Dios lo declara perdonado y salvado. Así de sencillo. Así mismo. Esto es el verdadero evangelio, el verdadero método de salvación y el verdadero evangelismo que quizás usted nunca haya escuchado y para lo cual los profetas y los apóstoles verdaderos dieron su vida. Y este canal también da su vida para que este mensaje puro llegue a usted. Esto que usted escucha en nuestro canal es único y no lo predican ni los apóstoles ni los profetas del día de hoy. Todos ellos son falsos sin excepción. Que conste en acta. Olvídese de la oración de fe. Olvídese de la oración del pecador. Olvídese del invento de aceptar a Jesús en el corazón. Olvídese de creer en las 4 leyes espirituales. Olvídese de pasar al frente. Olvídese del emocionalismo musical que pasa por espiritual. Olvídese de ir a misa. Olvídese de tomar la Eucaristía. Olvídese de su apóstol y profeta de su iglesia. Porque nada de eso salva ni perdona los pecados. Solo le salvan a usted las dos condiciones del Evangelio que hemos dicho antes. Esto es muy importante, estimado oyente. Está en juego su eternidad. Si quiere conocer más del Evangelio verdadero y jurídico, tiene varios audios en el canal, o si lo prefiere, solicítelo por escrito al correo del Ministerio Tinajas, nicos@gmx.es. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. Siempre se puede hablar mucho más de cada tema, pero con lo dicho es suficiente. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Ahora usted ya no tiene excusa, estimado oyente. Ha oído la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema de boca de este evangelista que les habla, Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí, en España, para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.